Hola gente, bueno pues vamos a comenzar hoy con un nuevo capítulo de la historia de España. En este caso, la primera parte de la historia de España en el siglo XX, que es el periodo de Alfonso XIII. Y como en toda serie, pues hay que recapitular y ver lo más destacado de capítulos anteriores. En este caso, bueno, recordamos que en el vídeo anterior estuvimos hablando de el turnismo. ¿Os acordáis de lo que significaba esa palabra? Bueno, os lo recuerdo. En 1875, el Cánovas del Castillo inicia un nuevo proyecto político, con el regreso de la dinastía borbónica, que suponía pues la instauración de una monarquía constitucional, con Alfonso XII, hijo de Isabel II, en el trono, pero no era una monarquía democrática normal. Había dos partidos, el Partido Conservador de Cánovas del Castillo y el Partido Liberal de Sagasta, que habían decidido firmar un pacto, el Pacto del Pardo de 1885, por el cual decidieron que ambos iban a turnarse en el poder uno tras otro en diferentes elecciones. Cada elección ellos pactaban que el siguiente partido era el que iba a tomar el poder, y para ello decidieron hacer fraude electoral constante. Es decir, se habían puesto de acuerdo con los caciques de los pueblos, con los máximos representantes, los dueños de la economía en diferentes sectores del país, y a partir de ahí, pues todos de acuerdo, pues cada partido gobernaba durante su etapa correspondiente, así hasta que en un determinado momento, pues los problemas que se iban sucediendo por parte de la oposición, que iba creciendo y había cada vez más críticas al sistema por parte de los movimientos obreros, de los nacionalismos, otros problemas como los derivados de la invasión colonial de Marruecos o Cuba, por ejemplo, con la guerra hispano-norteamericana. Es decir, había un montón de problemas que se fueron acumulando y que poco a poco iban resquebrajando ese sistema turnista que había sido tan bien planificado por Cánovas del Castillo. Entonces, Alfonso XIII nació rey ya en 1886. Su padre había muerto unos meses antes y su madre, María Cristina de Habsburgo, pues estaba ya embarazada cuando murió él. Entonces, cuando nació, inmediatamente ya recibió la corona, único caso en el mundo. Entonces, la situación, en principio, es que la primera parte de su reinado estuvo determinado por la regencia de su madre, y ahí es donde se desarrolla todo este turnismo, junto con la guerra hispano-norteamericana, que fue la que produjo esa reacción tan intensa del regeneracionismo, que fue el primero que empezó ya seriamente a expresar sus dudas sobre la estabilidad del sistema y propuso reformas importantes para que el país pudiera seguir adelante sin mayores conflictos. Entonces, en 1902, Alfonso XIII recibe ya el trono porque se le considera mayor de edad, y bueno, los dos artífices de ese sistema, del sistema turnista, Cánovas del Castillo ya había muerto, murió asesinado en 1897 por un anarquista, y al año siguiente de la subida al trono de Alfonso XIII, en 1903, murió también Sagasta. Por lo tanto, había que encontrar unos sustitutos, había que encontrar a alguien que pudiese continuar la obra de estos dos, un relevo en la dirección de ambos partidos, que en este caso fueron, por parte del Partido Conservador, Antonio Maura, y por parte del Partido Liberal, José Canalejas.
El primero en gobernar fue Antonio Maura. Vamos a ver primero cómo llevó a cabo Antonio Maura su labor. En principio porque la guerra hispano-norteamericana había dejado sus heridas y las consecuencias, bueno, tras este desastre, pues las élites políticas tenían que adaptar el sistema de la restauración a la nueva situación. ¿Y entonces qué hacer? Vamos a ver. En principio, Antonio Maura tuvo tres retos a resolver. En primer lugar, había que, si él quería solucionar algo, porque él es verdad que, según sus propias declaraciones, sí quería adoptar una política reformista, un poco de la mano de lo que ya había hablado pues el que generó la idea del regeneracionismo, que fue Joaquín Costa. Entonces, siguiendo estas ideas, pues él tenía tres objetivos fundamentales. El primero fue poner fin al poder arbitrario del rey, porque el rey tenía un defecto. Alfonso XIII tenía un grave defecto, igual que el de su abuela, Isabel II, que era el de intervenir en política cuanto quiso. Es decir, tenía la mala costumbre de salirse de sus límites constitucionales. Y esto es muy grave en una democracia, porque el rey, bueno, si tenéis en cuenta qué papel tiene el rey actualmente, pues no es más que un símbolo del Estado. Quiero decir, el rey prácticamente ahora no tiene un poder efectivo, cosa que antes, ya sabéis que a lo largo del siglo XIX, pues hubo una polémica importante acerca de cuál era el papel del rey en la política. Os comentaba en el vídeo anterior, hubo muchísimas constituciones y la cuestión fundamental en cada una era ¿y qué papel va a tener el rey? ¿Qué poder iba a tener el rey en el Estado según esa constitución? Las constituciones variaban dependiendo de si eran conservadores o progresistas los que la hacían. Si era conservador, el rey tenía un poder enorme. Si era progresista, se le recortaban los poderes. Pero en el año 1900, pues la situación había cambiado mucho y el poder del rey ya no podía ser igual que antes, ¿no? Los sistemas democráticos no podían aceptar ya una situación parecida. Por lo tanto, la primera cuestión fundamental a resolver era esta, es decir, había que poner fin al poder arbitrario de la corona. En segundo lugar, había que acabar con la manipulación electoral. Ese fraude constante y ese amaño entre partidos, pues tenía que acabarse para que pudiera haber unas elecciones libres de manera efectiva, para que esto pudiera ser llamado una democracia real. Bueno, con esto tuvo muchísimos problemas. Y en tercer lugar, había que transformar a los partidos políticos en verdaderos representantes del pueblo. O sea, porque claro, una cosa es que haya un partido político que simplemente llegue al poder porque se ha compinchado con determinadas personas que tienen mucho poder económico y gracias a ese conchabeo, pues ese partido político pueda llegar al poder. Pero en realidad no le apoya a nadie. O sea, esa es una de las cuestiones fundamentales que había que resolver también. Es decir, los partidos políticos en una democracia representativa de tipo liberal deben apoyarse en los votos reales de las personas, porque de lo contrario esto ya sería una dictadura simplemente disfrazada de democracia, así es. Entonces Antonio Maura, abogado, esto es también un detalle importante, pues hace una serie de reformas que cuentan con, bueno, no cuentan con el apoyo suficiente. Va a tener bastantes dificultades y no solo dificultades, sino que él mismo va a tener contradicciones a la hora de llevarlas a cabo. Por ejemplo,
En principio se opone al rey porque el rey dice que quiere nombrar él mismo a determinados ministros o jefes del ejército, etc. Y él amenaza con dimitir una y otra vez diciendo que no lo puede consentir. Y por otra parte tiene enfrente al ejército, a un ejército que, claro, como ya os dije en el vídeo anterior, el ejército español que salió de aquella guerra de independencia de 1808 no era un ejército que estuviera determinado a defender el país del exterior, sino a defender el orden interior. Y entonces había conseguido muchísimo poder a lo largo del siglo XIX. Entonces, en este caso, el ejército chocaba por su papel de garante de la unidad de la patria, de la unidad de la nación, había chocado con el desarrollo de los nacionalismos que había habido, que habían surgido precisamente después de 1868 y a partir del Sexenio Democrático, por culpa también del enorme desarrollo económico que habían tenido unas zonas frente a otras. Por ejemplo, os hablé del caso catalán y del caso vasco, que estaba enfrentado económicamente en su desarrollo con otras regiones españolas como Andalucía, Extremadura, que no habían tenido ese mismo desarrollo industrial y por lo tanto en ellos no se había desarrollado una burguesía inversora, enriquecida, que animase estos movimientos nacionalistas. Entonces, el ejército y el nacionalismo chocan y hubo un acontecimiento en 1905, un acontecimiento importante que hizo que empezasen ya a sentirse las grietas del sistema. Y este acontecimiento fue el asalto de un grupo de oficiales del ejército a una revista independentista catalana, ¿vale? Que se llamaba Cucut. El asalto a la revista, el asalto a Cucut, pues hizo pues que gran parte de los grupos catalanes protestasen, etc. Y el ejército, por otra parte, reaccionó defendiendo a los oficiales que habían hecho todo aquello. Y presionaron a Maura para que realizase reformas para defender al ejército frente a los nacionalistas. El caso es que Maura les hizo caso y hizo una ley que fue bastante criticada en ese momento, que se llamaba Ley de Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército, que fue comúnmente llamada la Ley de Jurisdicciones, por la que se decía que ningún militar podría ser juzgado por tribunales civiles. Y esto fue lo que provocó la ira, el enfado de del movimiento nacionalista catalán, que ya tenía partidos políticos desarrollados, como era el caso del partido Solidaridad Catalana, que en las siguientes elecciones pues arrasó en Cataluña, aunque claro, por culpa de la historia del fraude electoral, pues obtuvo 40 diputados, pero claro, el Partido Conservador obtuvo 250, con lo cual, bueno, pues el peso en el Parlamento no era mucho, pero sí era un síntoma de lo que estaba pasando y de lo que iba a ocurrir en el futuro. En todo caso, Maura sí hizo cosas interesantes, reformas interesantes, como por ejemplo 3 leyes que sí me gustaría destacar, 3 leyes que avanzaban en el proceso reformador, como por ejemplo, que fue la Ley de Justicia Municipal, que pretendía pues dotar de independencia a los jueces municipales para romper el entramado de los caciques. Luego la Ley de la Reforma Electoral, precisamente para luchar contra la corrupción y bueno, eliminar también la posibilidad de que el poder político hiciese censos a su medida para intentar que las juntas electorales tuvieran independencia también. Y luego una ley de administración local
para ampliar las competencias de los ayuntamientos. Estas 3 leyes fueron muy interesantes, pero contrastaban con otras que eran como una de cal y otra de arena. Si hace una política reformista por un lado, por otro, como la ley que amparaba al ejército, o por ejemplo otra ley que hizo en 1908 sobre el terrorismo, una ley de represión del terrorismo bastante dura, que impedía, o sea, no impedía, pero sí limitaba el derecho de huelga o el derecho de asociación. Es decir, todas estas cosas hacían de Maura un personaje contradictorio. En todo caso, lo que hizo ya caer a Maura fue un acontecimiento importante dentro de la historia de España, que aún se recuerda, que fue la Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica tuvo lugar en 1909 y aquí ya tenemos que empezar a hablar de un problema que va a tener también consecuencias muy graves en el futuro, que fue el de la presencia española en Marruecos. Mirad, sabéis que España perdió sus últimas colonias en 1898, pero esto no impidió que también por un azar España recibiese un pequeño territorio en el norte de Marruecos que, bueno, pues ahora es el Rif, lo que es la banda mediterránea de Marruecos, o sea, todo el territorio que está alrededor de Ceuta y Melilla, todo ese territorio del norte de población bereber, y que limitaba con el territorio del Marruecos francés, fue otorgado a España por la Conferencia de Algeciras de 1906, según la cual pues Marruecos quedaba repartido entre Francia y España en determinadas regiones. Por ejemplo, había ciudades en el sur como Ifni, la parte sur de Marruecos, que hoy es el Sáhara Occidental, o la parte norte del Rif, de la banda mediterránea, ya os digo. A partir de ahí, precisamente el ejército español tiene que mandarse a esa zona de Marruecos para pacificarla, porque hay constantes movimientos de rechazo a la presencia colonial, movimientos independentistas. De este modo, el gobierno prepara una movilización masiva de reservistas, es decir, de soldados que en principio no tendrían por qué ir al ejército o a la guerra, pero que en caso de necesidad pues son llamados a filas. Bueno, pues esto es lo que provoca una reacción en contra enorme en Barcelona, donde tenían que embarcar esos soldados para Marruecos. De este modo, se produce una reacción muy violenta de la sociedad catalana en Barcelona y el gobierno, ni corto ni perezoso, manda al ejército, manda tropas para pacificar la revuelta, se bombardea Barcelona, hay constantes luchas en las calles y provoca, pues eso, una semana de desórdenes masivos en la ciudad. Y además, el gobierno, como quiere buscar cabezas de turco, es decir, como quiere buscar gente a la que echar la culpa de esta cuestión, detiene y fusila a un profesor anarquista, Francisco Ferrer y Guardia, que está allí de manera casual y que, claro, el gobierno ya le tiene ganas y en ese momento le detiene y le acusa de ser el ideólogo, de ser el causante último de toda esa tragedia. La muerte de Ferrer y Guardia provoca indignación, una indignación enorme dentro y fuera de España, con lo cual el escándalo es tan grande que Maura tiene que dimitir. Esta es la causa de que el gobierno tenga que cambiar de nuevo y esta vez el Partido Liberal sustituye a Maura en la figura de José Canalejas.